Paulo, cuando tú quieras, no sé cómo estás coordinado con tu equipo de trabajo, no sé si están esperando más gente que se conecte. Si quieres esperamos un poquitito más, como vos quieras. Tienes el timón, tienes el mando de esta mesa, así que... Creo que podemos, sí, podemos arrancar, podemos empezar. Bien, Bueno, adelante. entonces, bien, gracias por estar aquí, aunque de forma virtual, pero es una alegría participar ahora de esa tercera jornada, ¿no? Y entonces, agradezco, es una alegría ver virtualmente a todos. Y sin más, voy a compartir la pantalla para hablar unas de las características principales del grupo de investigación en geografía radical, cuya temática serán las reflexiones críticas en torno al pensamiento de Neil Smith. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, entonces el Grupo Latinoamericano de Investigación en Geografía Radical, reflexiones críticas en torno al pensamiento de Neil Smith. Muy brevemente, el grupo empezó más o menos a reunirse en octubre de 2019, después de un pequeño grupo de lecturas dedicado a la obra de Smith, estimulado, ¿no?, por alumnos del Instituto Federal de São Paulo, donde trabajo, alumnos que están aquí y que hacen parte del grupo, como Larissa, Rosana. Después, a partir de conversaciones, ¿no?, con João Souza y Carla Pedrazzani. Bien, el grupo rápidamente se configuró y se configuró de una manera que a mí me gustaría de presentarles. El grupo, cuyo nombre es interesante pensar, el GIS de la XI, que se refiere al grupo de investigación, como pueden leer, o grupo de pesquisa en portugués, así como la Z, ¿no?, de raíz, y la sigla en portugués de GIS, que es la PISA, o sea, por supuesto, nuestra herramienta laboral, ¿no? Y también ejercicio de imaginación revolucionaria, ¿no? Y también es interesante hablar que a la vez la GIS proviene en portugués de gesso, o algo que se usa para curar fracturas. Entonces es un juego de palabras que a nosotros le parece muy interesante. Ese grupo actualmente, quiero hablar un poco de los integrantes del GIS, Adalberto, Antonio, Aritz, Carla, Larissa, Emiliano, Frida, Gabriela, Gino, Jéssica, João Alves, Carla, Helena, Larissa, Melissa, José Gilberto, Paulo, Rosana. O sea, un grupo que actualmente comprende investigadoras, investigadores de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de México y también de otras partes de Latinoamérica, ¿no? Bien, me gustaría hablar rápidamente un poco sobre algunas características del grupo. ¿Por qué leer, por qué estudiar la obra de Neil Smith bajo una perspectiva
crítica, ¿no? Y un poco también, primeramente, ¿no? Respecto a las ideas, muy rápidamente mismo, las ideas de Mill, ¿no? Bien, claro, como sabemos, esa investigación sobre la circulación de ideas significa pensar siempre cómo diferentes teorías, al moverse, cómo se someten a condiciones de aceptación o a condiciones de resistencia, cómo se someten también a procesos de reelaboración total o parcial, ¿no? Bien, es para nosotros casi sí, consensual, pero en la historia de la geografía sabemos que hay una interpretación según la cual el giro de los años 60, 70 marcó el crepúsculo de las propuestas tradicionales, entre comillas, a favor del surgimiento de perspectivas nuevas, una perspectiva anclada en el neopositivismo lógico y una otra perspectiva adjetivada como radical, que comprende un abanico de influencias teóricas desde el marxismo hasta la fenomenología. Bien. Sin embargo, debemos prestar atención a la simplificación y a los riesgos de tales análisis. Es decir, las corrientes de la geografía no se superponen por etapas, no se reemplazan en el tiempo, lo que sería una lectura, para nosotros, una lectura triunfalista de la ciencia, cuyos aportes estarían guiados por nociones como progreso o cuestiones otras como paradigmas. Muy bien. Y también las dichas escuelas nacionales también pueden representar un esencialismo, considerando las geografías producidas en un contexto y en un lugar como monolíticas, o más que eso, encubriendo una complejidad de enfoques, posturas académicas, etc. Como decía Neil Smith mismo, la historia de la geografía era una historia defensiva, una historia interna, una historia aburrida y descriptiva. Y había que luchar contra eso. Y la idea del grupo y nuestra idea es luchar contra una historia defensiva, aburrida y descriptiva. Entonces, es posible caracterizar la geografía crítica tanto por compromisos políticos progresistas, como sabemos, compromisos de sus formuladores, como por el camino teórico metodológico pavimentado. Este camino, regla general, incorporó un amplio repertorio de autores marxistas a la geografía. Y sí es factible ubicar un punto de partida, yo asumo el riesgo de encontrarlo en propuestas como las de Milton Santos, Henri Lefebvre y David Harvey, o en propuestas radicales como las de Neil Smith, propuestas marcadas por el compromiso y el rigor académico, o más específicamente, como escribió Don Mitchell, una exploración de la teoría marxista modelada por profundos compromisos políticos y sociales. Esa gama teórica, que es una gama absolutamente actual, llena de especificidades, recibe un importante aporte teórico de la geografía radical anglosajona, producida desde los años 80, 90 y también en el siglo actual. En particular, a través pues, de las propuestas de este importante geógrafo escocés. Neil nació en Escocia, pero que construyó su trayectoria en Estados Unidos. Así, más que estudiar el trabajo de Neil, pretendemos investigar el potencial, la potencia de las ideas de Neil y quizá de otros geógrafos radicales para pensar y reflexionar sobre temas geográficos en América Latina. Así, el grupo pretende contribuir a la historia de la geografía haciendo un balance de los aportes teóricos y temas tratados por Neil Smith, así como su recepción, sus usos en el contexto latinoamericano. Creo que 3 puntos bien generales
claro, que bien generales, marcan la obra de Smith, pues una obra que cuestiona vigorosamente las concepciones clásicas sobre la relación sociedad-naturaleza. Es una obra que reevalúa el concepto de escala en el ámbito de la geografía. Y es una obra que reformula la discusión sobre el desarrollo desigual y combinado de las relaciones capitalistas en su dimensión territorial. Mill buscó llevar a la geografía un debate sofisticado en torno al tema del desarrollo desigual y combinado, a la Trotsky, claro que también con una formulación muy original, y también sus preocupaciones giran en torno a la expresión geográfica de las tendencias de las relaciones capitalistas hacia la homogeneización y diferenciación entre lugares, como está en su libro Desarrollo Desigual. Según el autor, estos patrones se expresan preferentemente a escala urbana, nacional y global. De ahí la importancia de las dimensiones relativas y absolutas del espacio geográfico. Esas dimensiones son tomadas de préstamo por Mill, son tomadas de préstamo de la física. Sus propuestas teóricas proporcionaron un nuevo significado en muchos debates geopolíticos sobre fronteras, acciones estatales e identidades locales y nacionales, ¿no? El trabajo de Smith sobre Isaiah Bauman, por ejemplo, y el cierre de la carrera de geografía en la Universidad de Harvard, es en verdad una grande reflexión respecto a los momentos de la edificación del imperio americano. Aquí me refiero a sus libros American Empire y The Endgame of Globalization. Desde esta perspectiva se argumenta sobre la contradicción de una globalización en la que, si bien los conflictos políticos intensifican cada vez más el cierre de los estados nacionales en sí mismos, existe una dependencia absoluta de las grandes potencias como Estados Unidos a las circulaciones internacionales, una dependencia respecto a los inmigrantes y a la mano de obra barata, incluso, como Neil apuntó, mano de obra barata para la guerra. Volviendo a la complejidad de la pregunta sobre la producción del espacio geográfico, Smith considera que la naturaleza nunca se produce y se reproduce constantemente, y su apropiación, disculpe, que la naturaleza se produce y se reproduce constantemente, y su apropiación material e ideológica está en el centro de las cuestiones denominadas ambientales, ¿no? Finalmente, la producción del espacio geográfico a escala urbana trae a la luz el concepto de gentrificación, incluso criticando, y él criticaba vehementemente la banalización de ese mismo concepto, o sea, la gentrificación de la gentrificación, como escribió en La Nueva Frontera Urbana. A las ideas de Mill se le debe prestar atención en su relación con las geografías producidas en los círculos académicos y políticos latinoamericanos, y es nuestro reto y nuestro objetivo como grupo de lectura, grupo de estudios y de investigaciones. O sea, por ejemplo, las pandemias, la destrucción de la naturaleza, los avances en las fronteras agrícolas, déficit habitacional en las grandes ciudades, conflictos en el campo, etc., son temas actuales y urgentes en el debate geográfico contemporáneo en Latinoamérica. Fuertemente crítico de las contradicciones mencionadas anteriormente, el trabajo de Mill tiene un gran poder, una gran potencia en la América Latina contemporánea. Así de expresiva en los contextos del sur, la aproximación de su repertorio crítico por parte de movimientos sociales y círculos universitarios. La llamada ecología política, por ejemplo, explica el origen y agravamiento de los conflictos en las zonas rurales del subcontinente, que involucran a pueblos indígenas, campesinos, etcétera, como resultado de las relaciones postcoloniales y globales de producción capitalista y producción de la naturaleza y del espacio geográfico, como apunta el trabajo de Melissa, que hace parte del grupo. También apelando fuertemente a las teorías de Mill,
Es posible investigar la territorialidad en el sentido de territorio, género y participación política, por ejemplo, de las mujeres campesinas, protagonistas de movimientos sociales de lucha por la tierra, como piensan Carla Elena, Gabriela, Carla y el colectivo Geobrujas, por ejemplo, ¿no? La discusión misma respecto a la pandemia de la COVID-19 evoca una tesis de Smith, como señaló João Alves Souza, según la cual las consecuencias de fenómenos naturales, entre comillas, incluidas endemias y las pandemias, se caracterizan como catástrofes. Son, por lo tanto, fenómenos espaciales, sociales y fenómenos económicamente desiguales. Espacial, social y económicamente desiguales. En otras palabras, los diferentes contextos también están marcados por diferentes impactos de los desastres naturales. Así, para nosotros, investigar los aportes del trabajo de Neil Smith en las producciones geográficas en América Latina y cómo se caracteriza su recepción, su uso en definitiva, puede ser una tarea para contribuir a la historia presente de la praxis de esta ciencia y para comprender su importancia social. Bien, me olvidé de cerrar la pantalla, disculpe. Bien, ahora me gustaría de pasar la palabra para João y Larissa. Y después para Carla, Gabriela y Rosana. Y después tal vez Gilberto en fin, después podemos iniciar un debate. Por favor. João. Boa noite, pessoal. Eu me chamo João. Estou me escutando bem? Pode ser que tenha ficado um pouco baixo, né? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Bom, eu vou falar um pouco sobre o conceito de globalização, né, a categoria globalização, em dois textos do Neil Smith, né, mas aparece na obra dele, depois do livro do Desenvolvimento Desigual, que o conceito de tag dialectic, né, que o Paulo Bonfim traduziu junto com a Rosana e com a Clarissa como dialética rígida, né, e aqui eu vou adotar esse termo que eles usaram na tradução deles. Bom, eu sou mestre em Geografia pela Unicamp, né? E aí tá meu e-mail para quem quiser também. Então a minha apresentação vai ter basicamente esses dois passos, né? A dialética rígida do Neil Smith com uma discussão da história da geografia no interior da geografia histórica, né? E a globalização como parte de uma discussão dentro do desenvolvimento desigual e também uma discussão sobre geopolítica e geoeconomia, né? Qual seria o papel da geopolítica da geoeconomia no contemporâneo, né? É interessante pensar que o Neil Smith, desde o livro do Desenvolvimento Desigual, né, ele está trabalhando, tentando olhar para a história da geografia, né, mas não só ela, né, para a história da ciência, tentando compreender essa história, né, como a história das ideias, dentro de um processo maior, né, do desenvolvimento capitalista. Para o Neil Smith, o desenvolvimento capitalista ele produz a geografia, né? A história produz a geografia. Né? Isso ele deixa claro num texto que ele tenta sintetizar, né? A visão dele sobre a história da geografia, e a bibliografia vai estar logo no slide em seguida. Né? Então, para o Neil Smith, o desenvolvimento capitalista produz a geografia, mas de uma maneira desigual, né? Do livro Desenvolvimento Desigual, que vocês vão ver mais à frente, né, na apresentação da Carla, Gabriela e Rosana, com mais detalhes, né, no livro Desenvolvimento Desigual, ele elabora como que esse processo acontece, né, mas o que importa para a gente aqui nesse momento é que a geografia é produzida pela história e isso condiciona a elaboração sobre as ideias, né? Para o Neil Smith, as ideias, mesmo não só as geográficas, mas as científicas, as filosóficas,
elas estão dentro de um contexto desse desenvolvimento geográfico desigual do capitalismo, né? Por exemplo, tem um trecho no capítulo sobre produção de espaço que ele fala que a ideia da relatividade do Einstein, né, só poderia ser produzida no interior de uma sociedade onde o planeta Terra foi conquistado, né, pelo modo de produção capitalista, né? E aí o espaço, nesse contexto, o espaço global, né, ele é relativo, né? E aí a teoria do desenvolvimento desigual do Smith é desenvolvida, né? E a ideia do Einstein de relatividade só poderia ser relatividade no sentido forte, né, relatividade no sentido da física, só poderia ser desenvolvida nesse contexto, né? Bom, o Neil Smith, no seu artigo chamado, ele escreve um artigo chamado, vou passar o próximo slide para ficar mais fácil, né? Guerra Acadêmica no Campo da Geografia, a eliminação da geografia em Harvard, né? Que foi traduzido por um colega chamado Fernando Concioni, né? Publicado na revista Geografia desse ano. Ele escreve esse artigo para discutir como que a geografia acadêmica acabou nos Estados Unidos, né? Mas especificamente no caso de Harvard, né? E ele responde os colegas deles que fizeram uma réplica, né, a esse artigo dele, polêmico, com esse texto para uma história da geografia, né, resposta aos comentários. Nesse segundo texto, ele faz um diagnóstico de que seria esse campo da história da geografia, né? A gente pode colocar aqui como campo disciplinar, né? O campo de tarefa do geógrafo, né? E ele faz um diagnóstico que a história da geografia ela é 3D, mas ela não tem profundidade, né? Ela é débil, ela é chata, ela não tem muita graça, né? Ela é defensiva, porque ela tem que defender a geografia em tudo, mas ela não observa o contexto político, principalmente histórico, né? Onde isso ocorre. E ela é descritiva, né? Ela vai contando, elencando, empilhando fatos, aglomerando conceitos, personagens, mas isso não leva a lugar nenhum exatamente, né? Ela só é algo, fica recolecionando fatos, coisas que não têm muito significado, né? Então, para o Neil Smith é importante que a geografia, a história da geografia, ela seja elaborada no processo de construção histórica da geografia, né? Da geografia no sentido mais material, né, da coisa, né? Das relações materiais, né? Que produzem essas, possibilitam e condicionam, né, a história da geografia, né? Então, para o Neil Smith, a história da geografia deve ser entendida no contexto da geografia histórica, né? Enquanto algo produzido pelo modo de produção econômico vigente, né? No caso dele é o modo de produção capitalista, né? E a história da geografia, então, portanto, deve ser crítica e contextual, né? 2 Cs, né? Provavelmente cilindradas, talvez, né? O Neil Smith ele gosta de brincar com as palavras, né? Então, para o Neil Smith, a gente pode colocar desses termos, né? Que o lugar da vida e o lugar do pensamento, né? Eles estão relacionados, né? O Neil Smith essa questão do lugar, né? Do lugar comum, do lugar do pensamento, né? Lugar comum está ligado a pensamentos repetitivos, mas ao mesmo tempo um lugar que você está sempre indo, né? Tipo, o caminho da casa para o trabalho, né? Para fazer uma correspondência, né? Então, para o Neil Smith, ele tenta sempre criticar o lugar da vida como também um lugar onde condicionam os pensamentos, né? Que se repetem, são reproduzidos comumente, né? Então, um certo contexto, por exemplo, brasileiro, vai ter um certo tipo de espaço da vida, né? Esse lugar da vida, melhor dizendo, mas ao mesmo tempo certos pensamentos que surgiriam, né, nesse tipo de relação, né, material, né? Então, a gente tem está muito calcado na geografia. Na geografia ela condiciona certas relações materiais, né? É como se fosse onde a história se encontra, mas ao mesmo tempo ela cria um certo continente, né? Que é esse lugar onde os pensamentos ocorreriam, né? Ou a gente pode trazer também a ideia de mundo da vida, né? Lugar e mundo são termos filosóficos, mas também o Neil Smith traz para mostrar que a geografia participa, né? Condicionando os pensamentos, né? E isso tudo para mostrar que a geografia tem um papel importante, né? Um papel social e político, né? Importante, né? A geografia está aí para disputar, né?
ao desenvolvimento da sociedade humana, né? Para onde a gente deveria ir, né? Isso fica mais evidente no tema da globalização, né? Então, esses daí são os 2 artigos que eu falei, né? O segundo foi traduzido por um colega chamado Rafael Gomes, né? E foi publicado num dossiê junto com outras traduções sobre a geografia anglo-saxã na perspectiva do Ian Smith, né? Ele é um cara, um autor que debateu muito com seus pares, né? Muito mesmo, assim, ele procurou construir instituições, né? Mas não só nos Estados Unidos, como na Europa, tentou trazer vários pesquisadores para próximo de si e fazer debate com eles, né? No tema da globalização, ele procura fazer esse posicionamento, né? De que a globalização não é só um momento contemporâneo, né? Marcado, por exemplo, pela transmissão mais rápida das informações no contexto da internet, do pós-guerra, né? Ele tenta argumentar que a globalização é um processo que começa no século XIX, no final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, né? Que está no diagnóstico do Mackinder de que o mundo seria um sistema fechado, né? Nesse momento, o desenvolvimento desigual ele se consolida, ao mesmo tempo que o planeta Terra ele passa a ser palco de disputa pela classe dominante, pelas facções da classe dominante capitalista, né? O capitalismo tomou conta do planeta, né, na verdade, do século XX, e as facções da classe dominante passam a disputar o que deveria ser esse planeta Terra, né? Por isso que globalização nos termos do limite pode ser descrito como produção de espaço global em uma perspectiva de classe, né? Dominante. E aí a gente pode pensar qual que seria o papel da China, né? Como tendo um monte de classe dominante lá nessa sociedade, né? Ou a gente pode também chamar de gentrificação do espaço global, né? Porque a globalização ela arrasta nesse processo de produção de espaço global os problemas que a gente vê na escala urbana com a gentrificação, né? Uma cidade, no caso da cidade, a gente vê uma cidade que parte dela é projetada por uma parte por uma classe social, ao mesmo tempo que excluindo outras, né? Outras são excluídas, né? E aí, nessa discussão sobre globalização, ele vai focar no imperialismo estadunidense, né? No imperialismo estadunidense e a globalização estariam interligadas, né? Pois a globalização é um projeto de uma parte da classe dominante estadunidense, né? Que articula com outras classes dominantes nacionais, né? E ele vai discutir que a geopolítica ela perde muito papel, né, nesse contexto, né? Então a conquista dos territórios passa a não ser tão importante, né? Mas o controle dos mercados nos territórios passa a ser o foco, né? E ele procura argumentar isso, por exemplo, falando da Guerra Fria, mas o tema principal dele é a guerra no Iraque, né? Também a guerra no Oriente Médio e a guerra no Afeganistão, né? E ele fala também de um jogo final da globalização, né? Que seria esse momento decisivo, né? Onde esse projeto de construção de um planeta Terra cristalizado por essa visão de classe dominante, ele se quebra, né? E os conflitos que estavam sendo sufocados, sendo reprimidos, eles começam a extravasar, né? Por exemplo, se o Smith estivesse vivo, ele estaria comentando sobre o desastre que ocorreu recentemente no Afeganistão, né? E esse processo de globalização, ao mesmo tempo que ele cria cidades centrais como Nova York, né? A gente pode pegar, por exemplo, bairros como ou região, né, como a Avenida Paulista, né, como Faria Lima, ao mesmo tempo cria espaços extremamente que concentram, acumulam não o capital, mas a pobreza, né, que são as que o Luiz chama de geografias satânicas, né, que a gente pode pegar como exemplo as favelas, né, como exemplo as favelas no Brasil, mas ao mesmo tempo países inteiros, né, que são jogados na miséria, né, como o Haiti, por exemplo, né. Então, as geografias satânicas são produto desse processo de globalização também, né. Aqui tem alguns textos, né, um em espanhol, que o Smith publicou, né, uma versão
Na verdade, a versão original já está em espanhol, né? É uma versão expandida de um texto em inglês. E um outro texto desse livro que o Paulo comentou, né? Tem Endgame of Globalization, né? Bom, a minha ideia era só fazer esses comentários breves, tá? Para a gente debater depois. Obrigado. Larissa? Boa noite, gente. Vou começar me apresentando, né? Meu nome é Larissa, eu sou graduanda do Instituto Federal de São Paulo, sou orientanda do professor Paulo Bonfim. Eu não falo espanhol, né? Como já deu para perceber até agora, então vou tentar falar um pouco pausadamente para que me compreendam bem. Espero que compreendam minha dicção, né? Que é das melhores, mas enfim. Bom, eu vou construir uma fala breve, apontando mais como a gente tem construído a memória do grupo, né? Nossos relatos e como a gente tem estabelecido essa dinâmica. Bom, fortemente crítica diante das contradições de produção do espaço, produção da natureza e da dialética, da tendência para equalização e diferenciação, como as escalas atuam na dinâmica do capital, os padrões e processos gerais que engendram a desigualdade geográficas do desenvolvimento capitalista, enfim, como já foi destacado, né, nas falas anteriores, porque a gente escolheu essa obra em específico, Desarode e o Desigual, né, e porque ela é uma obra eminentemente geográfica e que tem uma grande potência no tocante à praxis da América Latina contemporânea, né? Bom, assim como o professor Bonfim destacou, a gente procurou organizar esse grupo encontros, seminários e encontros quinzenais para discutir esse livro específico, né, do Neil Smith, Desarode e o Desigual. As teorias e os temas, enfim, quais as contribuições da obra do Neil Smith para as produções geográficas na América Latina e como se caracteriza sua recepção, seu uso, enfim, como pode essa tarefa, né, de se debruçar sobre essa obra específica, ela pode contribuir para a história presente da praxis dessa ciência que é a geografia, né, e também para a compreensão eu pensei que era problema. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá. Sim. E para a compreensão da sua importância social, né? Então, reunindo nesse grupo essa rede profícua de pesquisadores, né? Muitos deles docentes e discentes também, como eu, a Rosana, né, da América Latina, a gente tem construído essa relação de troca de experiências, interpretações, referenciais teóricos e práticos. E uma das demandas que ficou latente, assim, e a gente procurou uma maneira de concretizar foi como registrar os nossos encontros, né? Uma das formas concretas de registro foram as próprias gravações, né, que permitem a gente sempre resgatar as discussões que a gente apresentou, né, a dinâmica que a gente construiu das nossas reuniões foi de apresentação dos capítulos e, posteriormente, a construção de um debate, né, onde todo mundo contribuía para a discussão, né. E também uma das nossas demandas é de levantar, né, de quais esses usos das propostas teóricas e práticas do Neil Smith, né, de como ele pode ser usado ou é usado em apontamento dos integrantes ao longo das nossas reuniões, né, de como a gente tem construído coletivamente a interpretação sobre as propostas do Neil Smith,
como os docentes dialogam com as outros referenciais e percebem as contribuições ou próprias contradições e problematizações quanto à discussão e à estrutura do pensamento teórico desse livro específico, Desarrollo Desigual, do Neil Smith, né? Eventualmente, nos nossos encontros, apareciam também práticas, né? Sejam elas em movimentos sociais ou diferentes formas de práticas, com alguns pontos a serem discutidos, né? Bom, e aí, desde o início das nossas reuniões, a gente tinha estabelecido esse anseio em construir uma memória coletiva. E o primeiro objeto que a gente utilizou para essa construção foi o Padlet. Esse Padlet, eu acho que eu estou pronunciando certo o nome dele, ele possibilita uma construção de um mural de pensamentos, né? Problematizações, provocações, ele pode ser construído a partir de comentários, né? E a gente utilizou essa ferramenta para exteriorizar, né, de forma escrita, os nossos pensamentos, problematizações e provocações no decorrer das apresentações e do próprio debate. Mas a gente reavaliou que, embora tivesse uma possibilidade de um registro interessante ali, havia uma dificuldade a longo prazo em estabelecer o que exatamente os comentários se referiam ou em que momento da discussão ele foi construído, né? Depois eu vou projetar o Padlet aqui, alguma das nossas contribuições, e vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Alguns comentários, eles ficam sobrepostos e a gente tinha dificuldade a relacionar em que contexto da obra exatamente aquele comentário ele foi construído, né? Então, a gente decidiu fazer relatos das próximas reuniões, né? Quando isso foi definido, essa forma de registro através de relatos, a gente já estava próximo de finalizar a leitura e a discussão do livro Desarrollo Desigual. Então, o Aritz, ele construiu os últimos relatos, e é uma forma interessante de construir essa memória das nossas discussões também. E eu me propus de transcrever as reuniões anteriores que estavam gravadas, né? E esse anseio, né, ele surgiu a princípio como um trabalho para a própria memória do grupo, acredito eu. Mas também a gente pensou, em alguns momentos, na possibilidade, essa discussão ela ainda não está finalizada, mas de repente fazer um blog ou algo do tipo para que os nossos registros eles fiquem expostos para um público mais amplo, né? Enfim, e resgatar essas discussões permitiu apresentar novos olhares à obra de Neil Smith com as praxis latino-americanas, né? E eu tô com tô logada aqui no celular e no computador, eu vou fazer a projeção do Padlet para que vocês vejam mais ou menos como funcionou essa ferramenta, né, para nossa construção de memória coletiva do grupo. Deixa eu ver aqui como faz. Só um momentinho que eu estou apanhando da tecnologia. Tá projetando? Acho que agora vai começar a apresentação. Você vê. Agora sim. Essa aqui é a nossa página no Padlet. Aqui, Grupo Latino-Americano de Investigação em Geografia Radical. E aí ele tem aqui
Interessante. 1 ano atrás, o início das nossas discussões com o prólogo do livro do David Harvey. E é mais ou menos assim, é assim, né, que o Pedro funciona, né? Você vai deixando comentários e você pode comentar em cima dos comentários e eles ficam construídos nesse formato de notas, né? E aqui, ó, por exemplo, tá como anônimo, né? Mas a escala do Estado-nação é destacada por Smith e creio que deve ser, por outro lado, pensada como um combate à hegemonia do poder sobre o território. E tem uma série de notas aqui e ela é bastante interessante e ela era bastante oportuna também no desenvolvimento das nossas discussões síncronas, né? Porque permitia a gente construir a nossa memória aqui também, destacar elementos que contribuíam para a fala de outros integrantes, para a construção do debate, mas como uma forma de registro a longo prazo, como vocês conseguem ver, ele não tem muita eficácia a não ser para os próprios integrantes do grupo, né? Que de repente podem lembrar em que momento que a construção foi feita, né? E, enfim, agora a gente está construindo as transcrições e, de acordo com o desenvolvimento aí do nosso grupo, a gente vai definir o que vão ser feitas delas, enfim. E é isso, essa é a minha apresentação. Eu vou parar de compartilhar aqui. Bom, é isso? Bem, obrigado, Larissa, João. Então, passo a palavra para Gabriela, Carla y Rosana. Bien, muchas gracias. Ahí Rosana va a compartir, también tenemos una presentación. En esta presentación lo que les vamos a compartir de manera muy breve va a ser un poco la estructura del libro que leímos como grupo, pero también en dos términos, ¿no? Para pensar, por un lado, este diálogo con el pensamiento geográfico y el hacer geográfico, y a su vez pensar en términos de por qué recuperamos como la vigencia y la urgencia de la lectura de este libro en particular y también de los textos de Naila Smith. En ese sentido, la presentación esta va a ser más bien esquemática, no van a tener que vivir como hicimos como grupo todo el recorrido, sino vamos a ir poniendo como lo central de cada estructura, capítulo, para que más o menos se den cuenta de los diálogos que hemos ido teniendo, pero también las derivas que tomó el grupo, ¿no? ¿Qué invitación encontramos a la reflexión de los procesos? Pero también, si se escuchan ruidos de fondo, es la calle, se debe escuchar las motos. Entonces, un poco la invitación es a qué nos mueve Smith para pensar, para reflexionar respecto al pensamiento geográfico y también a las tradiciones disciplinares, ¿no? Porque en su obra también hace una revisión y nos va como problematizando, bueno, cómo vamos pensando en la naturaleza, el espacio, el propio capital. Entonces, en eso vamos a ir dialogando un poco con lo que está en el libro, con lo que nos movilizó en el grupo, pero también la invitación a ver qué les moviliza después para el debate, ¿no? Entonces, Rosana, si querés, es la que sigue. En términos de estructura del libro, bueno, esta obra, lo que leímos fue la obra en español, la de Traficantes, la editorial Traficantes de Sueños, que contaba con 2 prefacios que realiza el propio Naila Smith y que va renovando su pensamiento, ¿no? Su propia lectura del libro la vuelve a repensar, es lo mismo que en el epílogo. Y en el prólogo es de David Harvey, que ahí nos vamos a tomar algunos elementos que nos invita a pensar y que reconoce dentro de la obra. Entonces, el libro está estructurado en 6 partes. El capítulo de la ideología de la naturaleza, la producción de la naturaleza, la producción del espacio, hacia una teoría del desarrollo desigual, la dialéctica de la diferenciación y la igualación,
y la parte 2 de esta teoría, que son esto que decía Paulo, ¿no? Esta revisión de pensar, de otro modo de pensar las escalas espaciales y la fluctuación del capital, y al final de conclusión, si bien apunta en sí la parte nodal central a la reestructuración del capital, también cierra con algo que recuperamos acá, también vamos a recuperar de cierre, a un desafío en términos de geografía, ¿no? Y de pensamiento geográfico. Entonces, el que sigue, Rosana, si querés. Bien, en este prólogo, poco, bueno, para sintetizar la obra, vamos a tomar las palabras de Harvey, y que nos dice, básicamente, que, bueno, lo que hace Neil Smith en la obra es este vínculo entre la teoría marciana y el pensamiento geográfico. Cómo dialogan ambas líneas de pensamiento, cómo se encuentran y cómo se tensionan también, cómo se van pensando en términos de el quehacer geográfico. ¿Cómo podemos pensar entonces el quehacer geográfico a partir de una teoría que tiene una base marxista? Y ahí lo que nos plantea también es que hay una fusión de dos modos de pensar muy distintos, ¿no? Recupera como base el pensamiento de Lefebvre, de la vinculación del capitalismo, la reproducción del capitalismo y la producción del espacio, y también toma de Whitehead, perdonen, yo no, en mi idioma el autor no lo he dicho bien, pero bueno, la determinación del significado de la naturaleza, incluyendo, bueno, esta relación, los atributos de tiempo y espacio, ¿no? Conjuga Lefebvre con esta idea de tiempo y espacio, ¿para qué? Para pensar una triada, que es la base de comprender el desarrollo desigual, pero también comprender cómo se reproduce el capitalismo, ¿no? Entonces, la triada es capital, espacio, naturaleza. Cómo se produce la naturaleza, cómo se produce el espacio, nos dan la base para comprender cómo se está reproduciendo el capitalismo, pero también, nos va a decir en una parte de la obra, también eso es lo que genera semillas para revertir esa reproducción, ¿no? La que sigue, Rosana, si quieres. En este sentido, la obra no es solo una cuestión teórica de traer la teoría del desarrollo desigual, sino que permanentemente es una provocación, es una invitación a pensar en términos políticos, no solo al espacio y las políticas espaciales y la espacialidad de las políticas, sino también a comprender cómo es la situación geográfica e histórica contemporánea, a ver formas de comprenderla, pero también cómo nos atraviesa en la academia las maneras de comprender espacio, naturaleza y su producción. Entonces, en ese sentido, tiene un componente altamente político, activo, de pensarnos, de repensar la geografía, repensar la teoría crítica. ¿Qué nos desafió esta teoría crítica social y el giro espacial en la geografía, en las ciencias sociales, desde ir desentrañando la lógica de cómo es estructurado el espacio geográfico y sobre todo cómo se suceden las desigualdades, cuáles son los patrones, cómo se va reconfigurando la desigualdad en la sociedad. Ahí, Rosana, tu parte. Graças, Carla. Boas noites a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. É realmente uma honra participar dessas jornadas. Eu agradeço a toda a equipe que carinhosamente a organizou. Obrigada por esse privilégio, por essa proposta. E dando continuidade à fala da Carla e também, claro, de acordo com tudo que foi exposto pelo professor Paulo e pelo João, nós continuamos aqui na parte que se dedica à introdução. Neil Smith, ele apresenta sua obra evidenciando um diálogo entre dois eixos principais que possibilitam essa reflexão teórica, lógica, axiológica e filosófica. Essa reflexão ela está alinhada às questões históricas e concretas da realidade do mundo capitalista. A tradição da geografia acadêmica e análises políticas da sociedade capitalista e análises da realidade concreta do capitalismo. Então, ele vai gerar a discussão nesses dois eixos, considerando esses dois eixos. Neil Smith
critica os caminhos do positivismo na geografia e de sua pobreza de senso histórico, que banaliza a fala sobre o desenvolvimento desigual, mencionado anteriormente pelo professor Paulo na questão, por exemplo, da gentrificação. Aqui também ocorre essa questão, uma crítica do Neil Smith nesse sentido. Ele critica a abordagem simplista, que não leva em conta as escalas. Ele destaca a transição do estado de bem-estar social para o neoliberalismo, essa reflexão teórica, mas com proposições de intervenção concreta na realidade, a articulação entre produção do espaço e produção da natureza, como comentou a Carla. Eu trago alguns trechos interessantes para que fiquem, né, cravados. A maneira como Neil Smith escreve é muito interessante. Ele tem uma paixão na escrita. E me perdoem pela pronúncia, que não é a mais adequada. Sin embargo, lo que le sobra es sensibilidad histórica, le falta insensibilidad geográfica. Quizá esto se deba a pensar de su enfoque holístico, los marxistas han tenido a aceptar la concepción tradicional burguesa del espacio como algo separado de la sociedad. E continuando, ele mesmo destaca a maneira como serão discutidos esses assuntos no livro, na própria introdução. En el examen de la teoría del desarrollo residual, seguiré el procedimiento lógico histórico empleado por Marx en El Capital. Presupone que las leyes de la producción capitalista operan de manera pura. En realidad, solo existe una aproximación, pero tal aproximación es más ajustada en cuanto más desarrollado está el modo de producción capitalista. En otras palabras, la presuposición de la forma pura no es una abstracción arbitraria, sino una abstracción que realmente ocurre históricamente. Esta presuposición expresa el límite del proceso y, por lo tanto, se acerca de manera constante a una representación exacta de la realidad, sea que esto derive del complejo legado histórico del feudalismo o de un presunto plano ideal. Lo que observamos es que el desarrollo desigual del capitalismo se profundiza en el pasaje geográfico y como necesidad intrínseca del capital. Y ahora paso la palabra para Gaby. Por favor, Gabriela. Gracias, Rosana. Buenas tardes para mí, noches para quienes están más al sur. Bueno, continuando, como ya les mostrábamos un poco los capítulos, nuestro primer, digamos que la primera manera de empezar a abrirnos los esquemas fue, ya que íbamos a hablar de la producción de la naturaleza, pues primero Neil Smith invita como a pensarla un poco históricamente, ¿no? Que ahí también era parte de lo que hablábamos, que nos invita como a de alguna manera nos ofrece un método, ¿no? O sea, como fiel a su tradición marxista, también nos ofrece un método de pensamiento que finalmente se está basando también en la historicidad. Entonces, de esa manera comienza a hablar como de la ideología de la naturaleza, ¿no? Cómo ha sido pensada dentro de las estructuras sociales. Retomamos esta frase que es como, muestra bastante como de esa contradicción intrínseca en cómo se ha pensado la naturaleza, que es como orden, como caos, sublime, secular, dominada y victoriosa a la vez, ¿no? Y este dualismo que existe en cómo se ha pensado la naturaleza, ya sea como algo interno, universal, del que formamos parte como seres humanos, de esto todo, que abarca todo, pero también como algo externo, fuera de lo humano, que encontramos tanto
digamos, en dos visiones, en dos visiones, ¿no? En la científica y en la poética, ¿no? Desde la científica, desde un paradigma, una visión de dominar a esa naturaleza, de entenderla para poder controlarla y dominarla, y en esa visión poética siempre como en un dualismo entre lo salvaje y lo universal o divino, ¿no? Y esta consideración de la naturaleza como objeto externo no es arbitraria ni accidental, ¿no? Eso es lo que finalmente vamos entendiendo, o nos llevó a entender, ¿no? Y a debatir que esa externalización lleva también a concebirla como algo inhóspito o opuesto a la civilización, lo cual se ha usado para legitimar su destrucción, ¿no? O sea, al ser como algo externo a lo humano y que debe ser dominado, pues también puede ser destruido, ¿no? Entonces eso nos llevaba como a dejar esta pregunta abierta, ¿no? Ya que hay como esa invitación a ver la naturaleza de nuevo, pero como en su totalidad. Pensábamos cómo hacemos o releemos esta vuelta a la naturaleza desde América Latina, ¿no? Y debatíamos un poco en torno también a los movimientos sociales de defensa del territorio, por ejemplo, en donde hay un fuerte componente desde las epistemologías indígenas, justamente de una concepción de la naturaleza que podría acercarse más a esta visión poética, ¿no? Esta universalidad en donde los seres humanos somos parte de. La siguiente, por favor. Y, bueno, siguiendo con la reflexión, pensábamos, bueno, entonces, al tratar al desentrañar, digamos, esta contradicción que hay dentro de la concepción de la naturaleza, podemos pensar entonces que no se trata solamente de una dominación de la naturaleza, en donde parecería que es unidimensional y sin una aparente contradicción, sino pensar más bien en la producción de la naturaleza, es decir, cómo se produce naturaleza también desde cómo se piensa, desde cómo se concibe, desde cómo se proyecta, lo cual implica un futuro histórico por determinarse, con contradicciones, fuerzas y acontecimientos políticos. No sé, Carla, si quieras como completar algo ahí. No, en realidad ya lo cubriste vos, y para terminar de todo lo que nos queda, creo que es mejor seguir. Así ya, entonces, dale. Então, dando continuidade à fala da Gabi, nesse primeiro capítulo, Decidindo a Ideologia da Natureza, eu particularmente trouxe um trecho bastante interessante citado pelo nosso colega João. Ele fez alguns comentários que eu embasei em alguns trechos do livro. O João, por isso que foi tão importante o trabalho da Larissa nesses registros, do Aretz e de todos os outros que participaram desse construto dos resumos, né, das nossas reuniões, porque nós conseguimos reunir agora para esse momento. Smith enfatiza o papel do racismo, o machismo na estrutura do desenvolvimento do capitalismo, afirmando que estão intrinsecamente presentes nos processos. Por exemplo, se nós considerarmos a história do Brasil, a destruição da floresta amazônica, ela não está desvinculada do genocídio indígena, como se faz crer, né, que esteja. Trata-se da produção da natureza por meio da destruição, sendo possível inferir, numa perspectiva ontológica, que o ser social e o capitalismo não estão necessariamente dissociados. O capitalismo é uma expressão da trajetória histórica e do ser social que o anula enquanto natureza nesse processo. E aqui eu trago rapidamente apenas algumas questões que ele coloca logo a princípio. La función predominante de la concepción universal en nuestros días es la de conferir a ciertos comportamientos sociales y sus características el estatus de hechos naturales, haciéndolos parecer normales o el producto de decisiones divinas inmodificables. La competencia, la ganancia, la guerra, la propiedad privada, el sexismo, el heterosexismo, el racismo, la existencia de los que tienen y de los que no tienen
o de jefes y indios, la lista es interminable. Todos son considerados naturales. La naturaleza humana, no la historia, es convertida en responsable. El capitalismo es tratado como un producto inevitable y universal de la naturaleza y no como una contingencia histórica, por lo que, aunque el capitalismo pudiera estar en su apogeo, en la actualidad, algunos lo encuentran en la Roma antigua, o en las bandas de monos merodeadores, cuya regla es la supervivencia del más fuerte. El capitalismo es naturalizado y compartirlo es combatirlo, perdóname, es combatir la naturaleza humana. Carla? Sí, bien, ahí justamente en línea de lo que se viene recuperando de la obra respecto a la naturaleza, en la producción de la naturaleza en realidad nos viene a cuestionar cómo pensamos la naturaleza, cómo pensamos esa producción, pero a su vez recupera el pensamiento de Marx y nos dice justamente de que Marx no nos dejó una definición, un concepto totalmente definido, ¿no? Queda esbozado un marco, pero que implica un análisis de cómo sucede, cómo es esa producción en el capitalismo, y pensarla en el capitalismo implica también cómo abrirnos a pensarla de otra manera que no sea alienada, ¿no? Digamos, esta pregunta que está a la derecha, que dice cómo podemos construir un proyecto político pensando desde una relación no alienada con la naturaleza, es parte de lo que nos provocaba en el grupo, ¿no? La producción de la naturaleza va dando cuenta en la obra qué implicancias tiene para la reproducción del capital, cómo esta dominación hace que se dé esa reproducción y a su vez da un determinado patrón de desarrollo desigual. Y en ese juego nos surgía como grupo la pregunta y a la vez como posibles respuestas decíamos, bueno, justamente está en esto del comienzo, ¿no? Si el juego entre tiempo-espacio, la forma de comprender el tiempo, que romper con la linealidad temporal, pero también con la forma de abordar los espacios, ¿no? Con lo que es la producción del espacio, que es lo que sigue Rosana. Así que... Siguiente, Rosana. Bien, entonces, ahí prácticamente lo que nos dice es más que dar una definición de naturaleza, lo que nos invita es un desafío, ¿no? Tenemos que renovar esa concepción. Renovar esa concepción nos lleva necesariamente a no quedarnos en las discusiones eternas de la dualidad sociedad-naturaleza. Tenemos que ir más allá, tenemos que pensar entonces los patrones de desarrollo desigual y cómo es producida es lo que nos invita a encontrar otras respuestas de esta vinculación y de la reproducción del capital. En eso ahí, Gaby, creo que sumabas ahí como los devenires del grupo, que son, estamos haciendo como ese juego de a la izquierda lo de la obra y a la derecha un poco lo de las preguntas y lo que nos surgió como grupo, ¿no? Que era, bueno, justamente esto, de qué manera, qué significa que estemos en el centro de la naturaleza. Bueno, pensemos en acciones concretas. ¿Qué pasa con los mercados de carbono, el dinero? ¿Cómo circula ese dinero de los mercados de carbono? ¿Qué produce eso en términos de naturaleza y de la concepción y producción de la naturaleza? La minería. ¿Qué patrón de desarrollo desigual produce anclado en una idea concreta de producción de la naturaleza? Ahí vamos pensando como distintos procesos que nos atraviesan en Latinoamérica, pero también viendo qué elementos nos permite de esta idea o este método del desarrollo desigual pensar, bueno, esto es lo que hay en el capitalismo. ¿Qué otro modo podemos pensar? ¿Qué otro imaginario y qué otra conceptualización de la naturaleza podemos tener? Dando continuidade, o Neil Smith fala, ele cita outros autores muito importantes. É claro, né, Marx, obviamente, mas além dele, Lenin, Lefebvre e Harvey. Ele faz questão de falar dessa discussão da produção do espaço em tempos contemporâneos. O espaço possui um papel significativo no processo de reprodução e reformulação intrínseco do modo de produção capitalista,
Para ele, a existência do espaço simultaneamente como fator de produção, mercadoria e assentamento apresenta os tópicos desse processo, que é econômico, como também político. Ele também reforça esse componente social na consubstanciação da análise geográfica. O espaço é grandemente definido pela divisão espacial do trabalho como produto direto da morfologia social hierarquizada e diferenciada, e cuja reprodução se encontra vinculada ao caráter social e histórico do capitalismo da produção do espaço. A pergunta, né, que nós deixamos aqui é: ¿puede el capitalismo adaptarse a outras formas de concebir el espacio? Tenerlo claro en la construcción de un horizonte emancipatório? Essa situação, e a fala, né, na página 123 do próprio Neil Smith: la emancipación del espacio natural solo aumenta a necessidade de produzir espaço relativo. Carla? Sí, ahí en términos de hacer la síntesis de la producción del espacio que plantea en la obra, justamente nos dice, bueno, el fundamento común, la base, es pensar el carácter contradictorio que existe en la producción del espacio, y para comprender ese carácter contradictorio, el desarrollo, estudiar la manera, el patrón, la forma como se sucede el desarrollo desigual, nos da la base para comprender esa contradicción de ese espacio. Y en eso nos da las claves también de pensar cómo, en términos más de, por eso la flecha ahí con las 4 puntas, más de circular, de pensar, bueno, cómo está todo vinculado, cómo va haciendo, se va entramándose también dialécticamente en términos de, bueno, la producción del espacio es un elemento constitutivo de la supervivencia del capital, entonces, para buscar formas alternativas a este modelo, a este sistema, necesariamente está en clave de cómo se da el desarrollo desigual y cómo es esa producción contradictoria de espacios. Entonces, bueno, se supone que aquí ya a esa altura de la obra nos han dado los elementos suficientes como para ir entendiendo el papel fundamental de la producción del espacio como parte de cómo se produce el capitalismo a sí mismo, digamos, ¿no? O sea, de su fundamento en el espacio. Entonces, aquí vienen 2 capítulos en donde se apuntalan como las bases de esa teoría de desarrollo desigual, ¿no? Esa propuesta de cuál sería la base del desarrollo desigual. Y una primera es esta dialéctica de la diferenciación y la igualación, es decir, 2 procesos que parecerían contradictorios, más bien son contradictorios, pero su relación o su interacción es fundamental para el desarrollo del propio capitalismo. Entonces, habla entonces de la desigualdad espacial, tiene sentido solo si se le entiende como parte del desarrollo contradictorio del capitalismo, en donde podemos ver esa diferenciación fundamentada, por ejemplo, en la división social del trabajo, que se convierte en una división territorial del trabajo, creando a la vez un patrón espacial, ¿no? Entonces, viniendo de una base natural, pero de la que poco a poco se va emancipando también el propio desarrollo capitalista por medio de la tecnología, se va logrando una división social del trabajo que a su vez genera patrones de división territorial del trabajo. En cambio, y ahí, bueno, se desglosan diferentes como escalas de esa diferenciación espacial que es como necesaria para la propia base del capitalismo, pero por otro lado se necesita cierta igualación en las condiciones de producción y el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, lo cual es inherente a la producción global del espacio relativo. Bueno, ahí hay todo un juego dentro de la obra entre espacio absoluto y espacio relativo y cómo igual la dialéctica entre ambos es necesario para entender finalmente el porqué del desarrollo desigual. Pero una clave está en el capital fijo y en cómo se va haciendo un ciclo también entre el capital fijo y el capital invertido. Cómo el capital fijo sobre todo va creando ciertos patrones espaciales que llegan a un tope, que llegan a una crisis, pero después también son como, digamos, el capital comercial que se salva de esa crisis es el que a la vez va a invertir en nuevo capital fijo para llegar a nuevos flujos, ¿no? Entonces, esto es clave para la acumulación
pensando en estos tres procesos, la acumulación, la concentración y la centralización del capital. Y bueno, esto igual lo llevábamos un poco en la reflexión en el grupo, de nuevo a pensar como en los monocultivos, en términos como mucho de esta cuestión de la igualación, incluso en términos de paisaje, ¿no? O sea, de cómo los monocultivos generan patrones que por un lado sí se basan en como en lo, digamos, en lo natural, ¿no? En lo que se puede, qué se puede sembrar dónde, pero por otro lado van generando como estos patrones iguales de producción y de productos incluso, y del uso de la fuerza laboral. Pero en los entornos urbanos, o digamos en otras escalas, estaría también la especulación inmobiliaria, ¿no? También se generan como esos, por un lado, a cierta escala una igualación, pero cuando se entra en competencia con otros lados, pues una diferenciación. Y ahí había también una reflexión en cuanto a la vinculación entre el capital y la ciencia. ¿La que sigue? ¿Sigo yo? Sí, ¿verdad? Bueno, la completa. Bueno, o si querés la intercalamos ahí, o sea, como ir al punto, porque creo que ya nos pasamos el tiempo para cerrar. Como ir al punto, en este capítulo lo que hace es poner en juego las escalas espaciales, pero 3 escalas en particular, que es la global, la del Estado-Nación y la urbana, y cómo se van entrelazando, articulando para que suceda la reproducción y del capital, pero a su vez los ritmos, ¿no? De ese capital y cómo se va reproduciendo y acumulando. Entonces, el juego ahí que nos propone, lo podríamos pensar en diálogo con otros pensadores, de hecho lo podríamos pensar en diálogo hasta con Dorian Massey, de, bueno, cómo lo global genera ciertos procesos de igualación, diferenciación, y a su vez, para que exista esto global, para que entre en territorios y en políticas específicas, necesita de un Estado-nación que permite desde lo legislativo, desde lo jurídico-legislativo, una habilitación para ese capital, para eso global que está circulando, pueda accionar a otra escala. Entonces, requiere del Estado-nación, y en términos de lo urbano, que ahí hace una discusión también centra el análisis en lo urbano, de cómo se reproduce, cómo las ciudades, cómo en sí la competitividad de las ciudades pasa a ser una parte nodal de la acumulación de capital y de división del trabajo, lo pone ahí en juego, pero también lo amplía a pensar, bueno, como esto que decíamos, ¿no? Con los monocultivos, con otros procesos, no habla de monocultivos él, pero sí lo lleva al nivel de, bueno, no es solo ciudad, ¿no? Lo urbano no deja de ser urbano, fragmentado, separado, sino que hay un diálogo, como se plantea Lefebvre también, de el campo-ciudad, la ruralidad y lo urbano empiezan a entrecruzarse para esa reproducción de capital. Entonces nos da como elementos en cada una de estas escalas para pensarlo. Y no sé, Gaby, si querés sumar algo, y si no, pasamos a la que sigue. No, la que sigue igual. Sí. Bien. Y ya para cerrar, en realidad, en términos de la conclusión, hay una conclusión, no le vamos a decir todo el libro, no le vamos a spoilear el libro, sino que queríamos invitarles a qué nos mueve. Entonces, la conclusión más central que tomamos de Neil Smith también como grupo es el desafío que nos implica de revalorar, poner de nuevo de relieve lo político, ¿no? El análisis, o sea, la política espacializada y su carácter subversivo, en varios términos, en varias dimensiones, no solo en términos de los patrones de desarrollo desigual y cómo se sucede el capitalismo, sino también en ámbitos específicos, en puntos propios que tiene que ver con esto, ¿no? De quién produce, controla y usa el conocimiento geográfico, para quiénes es, pero también en la academia revisarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué conceptualizaciones de producción del espacio, de producción de la naturaleza estamos reproduciendo también y que ayudan a ese capital? Entonces la pregunta es un poco a pensarnos en distintos niveles y espacios, ese carácter subversivo que tiene la política espacializada y la espacialidad de lo político también, ¿no? Entonces ahí eso como central vuelve a decirnos la lucha, a lo que ya traen otros autores, la lucha por el espacio es política, es un posicionamiento, es un situarse, es un decir cómo nos estamos posicionando ante el mundo y qué otro mundo estamos pensando. Entonces dice, bueno, claramente las metáforas espaciales no pueden emplearse de manera inocente, no son inocentes, tienen una intencionalidad y cómo las usemos, no podemos seguir reproduciendo esa supuesta
inocencia de esas metáforas espaciales. Tienen un sentido y construyen, producen un espacio, producen una naturaleza y producen un movimiento en términos del capital. Y la que sigue, Rosana, si quieres. Entonces, lo que nos va a terminar diciendo es, bueno, el capitalismo siempre ha sido un proyecto fundamentalmente geográfico. Entonces tendríamos que empezar, para movilizar eso, para movilizar este sistema, tenemos que, y movernos en su contra, hay que planear algo geográfico. Y en términos ya para cerrar del grupo, no solo con Neil Smith, decir que no somos fanáticos y fanáticas de Neil Smith únicamente, sino de los diálogos que se pueden hacer con otros autores. Rosana, si pones el que sigue, al menos yo no lo estoy viendo. Bueno, y para cerrar ahí... Perdão, Carla, não entendi. Perdona-me. Está bien, Pedro. Podemos encerrar? É isso? E dale el siguiente. Ok. Essa para o seguinte, ok, obrigada. Ahí estamos. Y como grupo estamos pensando, él dice, estoy, y nosotros decimos, estamos, y estamos también en este colectivo, en estas jornadas, en todos los espacios, estamos planeando algo geográfico. Bueno, ¿qué nos invita a movilizar y qué otros imaginarios, para ir más allá del capitalismo, necesitamos? Diría que Castoriadis es un magma creativo, pero también otros imaginarios posibles, ¿no? Entonces ahí lo geográfico tiene una potencia. Gracias. Graças, obrigado pelas apresentações, obrigado a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Então, eu creio que agora a gente abre para os comentários, perguntas, fiquem à vontade aí para a gente debater. Perla? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, me resultó súper interesante conocer al grupo. Uy, justo. Bueno, es la hora de... Bueno, no importa. Y bueno, me gustó esa cosa de que sea un trabajo colectivo, ¿no? Que estén pensando colectivamente y la producción colectiva de la obra de Neil Smith. También me dio el panorama de que hay mucho para bueno, que fue una figura muy reflexiva y fructífera, diríamos, ¿no? O sea, escuchándolos me hizo acordar a este interés por él por pensar el capital y en términos de producción desigual, pero también esa preocupación por recuperar la tradición de la geografía, ¿no? Pensar desde la geografía y pensar las cuestiones epistemológicas, los desafíos que implicaba para la geografía el mundo actual desde el punto de vista epistemológico. Él fue muy crítico de todo lo que era la posmodernidad, del giro cultural, del giro espacial. Tiene un texto que se llama Grounded Metaphor, que lo escribió con Cindy Katz, donde justamente plantea que finalmente la posmodernidad y toda la recuperación del espacio en las discusiones más de otras disciplinas le están haciendo perder a los conceptos geográficos del contenido conceptual, de que queda más en una metáfora y bueno, eso también me parece interesante también para que tenerlo en cuenta. Y valoro muchísimo la lectura que están haciendo también de la obra de Neil Smith, porque también creo que se puede cruzar con algunas de las discusiones que de hecho ustedes lo estaban planteando, ¿no? En términos del extractivismo. A mí tengo una preocupación hace un tiempo sobre este tema de que todo es extractivismo, ¿no? Y que que hasta dónde se ha avanzado en una discusión teórica en torno a ese tema, si no obstaculiza hacer este tipo de análisis, ¿no? El hablar de extractivismo. Entonces me parece que justamente lo que ustedes están planteando, a partir de traer sus visiones sobre la naturaleza,
quizás se puede complementar con las ideas del extractivismo, que no quede eso en que todo sea extractivismo, sino entender un poco la lógica del capital para poner en valor ciertos elementos en ciertas épocas, ¿no? Creo que sería interesante hacer ese juego y creo que estas lecturas nos sirven de eso, para ampliar el panorama y para que no se conviertan en dogmatismos, ¿no? Todas estas discusiones que estamos teniendo hoy, porque si no, es como que se convierte en un obstáculo en vez de ser elementos explicativos. Y me parece que justamente lo que ustedes están haciendo, esta lectura de Naismith, nos puede aportar a superar la idea de obstáculo de estas miradas que están tan extendidas, ¿no? Bueno, gracias, ese era mi comentario. Por favor, Hernán. Bueno, nuevamente muchas gracias por los comentarios y el trabajo con la obra de Neil Smith. Bueno, yo les cuento que para mí Neil Smith no es ajeno, puesto que yo estoy trabajando con Neil Smith en mi proyecto de tesis y en algunos artículos que hemos enviado por ahí para ver si que son publicables, pero yo lo veo a Neil Smith y me ha servido bastante para interpretar cartografía histórica, específicamente cartografía de la ocupación y construcción de lo que vamos a entender por la Araucanía acá en el sur de Chile. Aplicando un poco justamente lo que ustedes planteaban sobre cómo Neil Smith nos permite a nosotros, a partir de la cartografía, evidenciar mecanismos de poder en el espacio y para el espacio, como plantea Foucault, en esa relación, y para aplicarlo a espacios de relativa o digamos, relativo tiempo de ocupación, es decir, en los espacios imaginados, como plantea la profesora Perla, ¿cierto?, en algunos artículos, junto con las ideas que también planteaba Said. Entonces, mi consulta es la siguiente, eso es a modo de introducción. Si es que ustedes han visualizado, si me podrían compartir información respecto de esta aplicación que estoy tratando de levantar y que con mi profesor guía tesis, doctor Hugo Romero Toledo de la Universidad Austral, sobre la aplicación de la teoría y de los escritos de Neil Smith en la lectura de cartografía. Si conocen o me podrían dar alguna pista al respecto. Ya la obra es un aporte, pero si ustedes conocieran de algunos otros trabajos que van en esa misma línea, se lo agradecería. Muchas gracias. Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que felicitaciones al grupo. Así como lo veíamos ayer, saludo abiertamente las propuestas de grupo de lectura. Me parece que son formas distintas de producir conocimientos y me parece muy, pero muy interesante. Quería hacer una pregunta. Si no entiendo mal, el libro que están tomando es una traducción que es muy reciente de Neil Smith. En ese sentido, no sé, pensaba, digo, ¿cuál es la importancia también que tiene la traducción para el acceso, ¿no?, al contenido de autores como Neil Smith? ¿Qué opinión tenían del grupo y cómo eso si gravitó en alguna medida? Certo, alguma outra pergunta? Sim, por favor. Muy buenas tardes, acá del sur de Chile, Desiderio Catriquir. No sé si me escuchan. Sí. Sí, me pareció interesante la propuesta. Acá en el caso de Chile también, no desde la geografía, pero desde otro ámbito, una antropóloga que trabajaba en la Universidad Católica de Temuco, se dedicaba también a trabajar con grupos de conocimientos, podríamos decir, particularmente con la sociedad mapuche, para reflexionar en torno a la situación del pueblo y también la recuperación de las memorias. Así que es importante esto de trabajar y formar grupos de reflexión para los conocimientos, particularmente en desigualdades sociales, culturales, de relaciones interétnicas de dominación. Entonces me pareció interesante ahí el trabajo.
Sin embargo, yo creo que uno también reflexiona en términos de cómo el proceso de conquista en Chile para el pueblo mapuche, por ejemplo, se puede mirar desde la teoría que ustedes están planteando. Y ahí pensaba en realidad cómo se pueden hacer mapas lingüísticos de cómo las lenguas se fueron reduciendo, en el caso mapuche, por ejemplo, desde el norte hacia el sur. Y ahí tenemos, por ejemplo, el papel fundamental de la vida social, ¿cierto? El contacto social entre el europeo y los pueblos indígenas que se fueron incorporando. También los encomenderos que tenían la tarea de educar, por decirlo así, a los indígenas, a los mapuches en este caso. Pero por otro lado también con la instalación de la escuela, cómo la lengua se comienza a difundir, el castellano se comienza a difundir y se lleva a distintos territorios. Y yo creo que esos territorios son muy, yo diría, particulares, donde la escuela se sitúa. Sin embargo, cuando se construyen los internados, que vienen niños mapuche de distintas localidades, por tanto la lengua comienza a expandir, el castellano comienza a expandirse en los territorios. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la construcción de los apellidos. Estábamos leyendo en relación a cómo fueron apareciendo esta noción de apellido en la sociedad mapuche para intervenir el nombre. Y ya tenemos, por ejemplo, en el sector de Temuco, cerca de Temuco, aparece en el año 1647 los primeros apellidos y cómo después comienza a difundirse esto en territorios. Entonces me parece importante una geografía también cultural de las relaciones interétnicas, de cómo se va difundiendo este conocimiento. Y en particular cuando ustedes hablaban ahí de las epistemologías indígenas, el Mapudungun tiene palabras en el fondo para referirse a eso cuando se dice Quimieque y Tamapú, es decir, el territorio es objeto, es materia de conocimiento, materia de reflexión. Por tanto, ahí estaríamos en proceso de construcción, por decirlo así, de una epistemología propia de cómo entender estos procesos. Y en ese sentido yo me pregunto si en el grupo que ustedes conforman, si tienen incorporado a personas de pueblos originarios para que contribuyan a una reflexión desde estas perspectivas. Muchas gracias. Obrigado a você. Mais alguma pergunta ou comentário? Se não, acredito que podemos passar para as nossas respostas, não? Bueno, no sé. Yo es que me tengo que ir pronto, entonces nada más voy a dar un aporte. Que bueno, agradezco a todos los comentarios y ya quiero trabajar con todo el mundo, no es cierto. Anima a saber todo lo que se está pensando por todas partes. A esta última pregunta respecto a si en el grupo hay personas de pueblos originarios, sí directamente voy a decir no, porque tampoco es que haya habido como una convocatoria por origen, ¿no? Realmente fue como un de boca en boca entre personas que nos conocíamos. Digamos, no hay ninguna restricción, pero tampoco una convocatoria explícita. Pero lo que sí creo que es como algo rico en el grupo, en lo que somos por ahora, es que sí hay mucha gente con muchas experiencias, ¿no? Entonces, hay varias compañeras o compañeros que llevan como mucho tiempo también trabajando y dialogando, ¿no? con diferentes pueblos originarios de nuestra América, de tal manera que también en su forma de ver las cosas, de ver el mundo, de problematizar y de preguntarse, pues está también incorporado en parte, ¿no? Y eso es como también algo que tenemos, digamos que aunque la mayoría, creo que casi todos somos geógrafos y geógrafas, también vienen de la ecología política, también vienen, o sea, como que hay diferentes corrientes donde vamos ahí como confluyendo en nuestras formas de pensar y de esa manera también obviamente nos vamos como enriqueciendo en desde dónde vemos lo que vemos, ¿no? Y también lo que cada quien trabaja, quien está más como en temas de, por ejemplo, de turismo naturaleza, quien está más en temas de minería, quien está más en la pedagogía, ¿no? Y desde todos esos diálogos
es que vamos como armando pues nuestras reflexiones. Y en ese sentido también quería decir que, como bien apuntaba Carla, ahora empezamos con Neil Smith y se nos antoja también leer quizá un poco más, sobre todo también porque pensábamos que era importante este ejercicio de leer un libro completo, ¿no? Porque hoy en día tendemos como a los artículos, ¿no? Y ir buscando como o la misma academia te lleva, ¿no? Como lo más nuevo, ¿no? La revisión de la revisión de la revisión. Y esto de poder ir como realmente entendiendo el pensamiento de un autor, pues requiere también leer unos cuantos libros completos, ¿no? Entonces, pero sí queremos también incorporar, creo que también Carla ya mencionaba, por ejemplo, a Doreen Massey, ¿no? Y también como poder ir ampliando nuestras preguntas hacia también el enfoque de género, también como justo también epistemologías indígenas, todo lo que nos ayude como a ir retejiendo, destejiendo nuestras formas de mirar nuestras realidades y poder desde ahí también como pues plantear propuestas, ¿no? Porque finalmente también muchas de nosotras y de nosotros estamos entre la academia, el activismo, ¿no? Como también en un tejido ahí constante. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería apuntalar y bueno, espero también las respuestas respecto a lo de la cartografía porque me interesa mucho. Posso falar? Bom, não, o que me ocorreu primeiramente, Gonçalo, você falou das traduções, né? Que assim, acho que é algo sempre muito interessante pensar nas traduções. Tem uma tradução Desenvolvimento Desigual, que já é antiga e não é uma boa tradução do inglês para o português. Então, também, por uma característica bilíngue, ao menos bilíngue do grupo, né? Optamos por ler, como a Gabriela falou, um livro inteiro, e aí escolhemos essa edição que é bem nova, 2020, né, do Desarrollo Desigual. Temos, talvez, assim, uma ideia assim, que precisamos amadurecer, mas assim, seria muito interessante como grupo, por exemplo, lá no Leva Fronteira Urbana, é um livro que já tem uma tradução um pouco mais, acho que 2013, mais ou menos, mas poucos são traduzidos, né? Então, também pensar no que a gente pode trazer, né, para a América Latina de traduções de artigos, né? Eu creio que, para mim, particularmente, assim, já cotejar, né, comparar com as obras originais é mais difícil, né? O nome assim mais particular saiu um número da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem a revista Geografias, algumas traduções, assim, que nos ajudaram, né? Por exemplo, do próprio obituário do Don Mitchell e por aí afora, sabendo também sempre que tem os problemas com os editores, as casas editoriais que detêm aí os direitos, né? Mas talvez, quando a gente fala nas traduções e na própria obra do Neil Smith, seja interessante também, concordo nesse aspecto, né? Buscar outras geografias radicais, aqueles autores como Andrew Harold, que dialoga com o Neil Smith, mas tem algumas críticas a ele, né? Então também a gente precisaria avançar também para essas temáticas, como a Perla falou, sobre extrativismo e outras, né? Ou cartografia histórica, que eu não saberia dizer que caminho seguir, né? Ou as epistemologias indígenas também, não saberia como seguir isso, mas talvez ver em que pontos que a obra do Neil Smith pode, assim, não ser tão assertiva, digamos, para alguns temas latino-americanos, né? Para até mesmo, concordo, para a gente evitar um dogmatismo, né? Evitar aquilo que o próprio Smith detestaria, né? Que seria tomá-lo como uma referência e sem fazer a crítica. Então, por exemplo, uma opinião assim individual que em relação às temáticas ou questões, na verdade, indígenas, né? Bem, isso lá na obra do Smith eminentemente falou, se voltou, né, para a geografia urbana, né? Então também eu creio que um desafio nosso é tratar de outras temáticas que de alguma forma ele não abarcou, né?
Então, eu acredito que esse é um caminho interessante para o grupo, e pensar também nas suas próprias produções. Acredito que tem um momento agora de a gente pensar do grupo, pensar as produções que cabem mais nos nossos respectivos contextos, né? E aí também avançar, né? A gente queria fazer um comentário até que lemos o livro inteiro e, claro, no formato virtual isso é difícil, né? Então, daqui para frente, talvez um caminho interessante também seja buscar esses desafios que vocês estão nos trazendo, né? Assim, de outras temáticas, de extrativismo, aliás, o avanço da fronteira agrícola e do desmatamento no Brasil, e não só no Brasil, né? Na América Latina, que é um tema, assim, da ordem do dia. E também eu penso que em relação às propostas no Smith, né, o quanto a gente pode afinar, né, como a gente pode trabalhar melhor, né, melhor dizendo, como a gente pode trabalhar melhor as questões do Smith nessas proposições de escalas do urbano, do global e escala do Estado-nação. Isso é muito evidente na obra dele, mas parece às vezes também que há uma forma um tanto quanto esquemática, né? E uma forma também de entender por escala, né? Um fenômeno urbano, né? Por exemplo, assim, é difícil falar uma escala urbana. Então, eu penso que o Smith às vezes parece um tanto quanto esquemático em algumas dessas ideias, e da própria produção da natureza, que é bastante complexa, mas no livro de Sarocho Desigual é basicamente uma resposta ao Fred Schmidt. Então, também ali é interessante avançar para elucidar o que, de fato, é a produção e reprodução da natureza, mas que é um elemento chave, entendo eu, para pensar essa produção capitalista para o extrativismo, né, para o agronegócio, né? Então, nesse ponto, penso que é também uma grande contribuição, uma revisão da obra dele, e por fim também a gente pensou na tradução nova, porque nós não conseguimos chegar nesse ponto, não sei se vocês concordam, né, mas a gente não conseguiu chegar ao ponto de discutir os pós-fácios, né, porque o livro de 2020 é justamente interessante porque tem todas as críticas nos pós-fácios que foram feitas até mesmo ao pedido do próprio Neil Smith, né? Assim, em um momento, quando comemorou lá os 25 anos do Desarrollo Desigual, teve uma série de produções aí, de artigos e de comentários, né? Assim, criticando a obra. Isso a gente nós ainda não chegamos nesse ponto, né? Era isso que eu queria comentar. Posso fazer um comentário? Acho que é legal também o Smith, porque ele é interessante, porque ele ajuda também a gente a pensar por que um grupo latino-americano, né? Uma das coisas que o Smith discute é como que o espaço global ele é dividido, né? Ele é seccionado em vários fragmentos, né? Um deles, por exemplo, poderia ser a América Latina, né? E a América Latina ela tem suas questões próprias, né? Seus problemas próprios, né? Ela constitui um lugar geográfico e condiciona certas questões para a gente pensar, né? Por exemplo, a questão indígena, né? Que os povos indígenas de onde hoje é a América Latina, né? Eles tinham intercâmbios, né? Sempre tiveram intercâmbios até hoje. E ao mesmo tempo, né, trazendo outra ideia do Neil Smith, que é a questão do salto de escala, né, esses pensamentos indígenas, eles muitas vezes ficam localizados, né, eles não determinam a política, né, no sentido mais amplo, né. E eu acho que é interessante o Neil Smith, porque ele pode ser uma ferramenta, né, para a gente pensar em como resgatar, né, o pensamento indígena, né, que é um pensamento que enfrentou a colonização, né? Os povos indígenas enfrentaram a colonização, elaboraram suas formas de resistência, né?
tirar dessa escala mais localizada, né, dos povos indígenas, que no Brasil, por exemplo, eles estão muito fragmentados, isolados, né, territorialmente, para pensar o Brasil, por exemplo, pensar a América Latina, né, como que os povos indígenas podem nos ajudar a pensar, né, o próprio Brasil, a América Latina, né, e nos ajudar a fornecer ferramentas para, junto com eles, superar certas condições históricas, né, certos problemas históricos, né, e sociais. E eu acho que o Neil Smith é interessante por isso, né, porque à medida que ele fala que existe uma produção do espaço de um lado, existe uma maneira de a gente tomar essa produção, né, do espaço e construir o nosso espaço, no nosso mundo, né. Então ele tem esse horizonte revolucionário presente na obra dele, né, nas elaborações dele, né. E um outro caminho, né, só para dialogar aqui também com o Paulo e com o Gonzalo, a questão da tradução, né, a tradução é uma maneira, o Neil Smith ele vê a tradução como um ato político, né, a tradução é um ato político, né. Então traduzir, né, desde pensamentos, elaborações indígenas, pensamentos indígenas, como até mesmo o trabalho de traduzir da língua castelhana para a língua portuguesa, né, do Brasil, é um trabalho de trazer ideias que foram construídas em um determinado espaço para outro, né, e como que a gente vai fazer para implicar essa tradução no espaço onde ela está acontecendo, né. Como traduzir, por exemplo, do inglês, né, é uma obra no contexto brasileiro, no contexto pan-americano, né? Como pensar nisso, né? Acho que o Neil Smith ele ajuda a gente a pensar nessas coisas, né? Nessas questões do contexto enquanto um continente, né, geográfico, né, que coloca certas questões, né? Bom, é isso. Essa é a minha contribuição por hora, né? No, ahí para sumar un poco a lo que han dicho las compañeras y compañeros, a la pregunta por ahí de Hernán, yo no sé, la verdad que no, creo que capaz que Paulo o Joao tienen más referentes de algunos textos específicos de Neil Smith, pero yo creo que el capítulo 2 de la ideología de la naturaleza, específicamente la naturaleza poética, es como central para pensar ese análisis que vos decías, Hernán, respecto a Chile y también a los pueblos originarios y mapuche. Entonces, ahí me parece que esta obra en especial, si bien dialoga con otras, esta obra en especial trae como lo central, tiene cierta potencia en el pensamiento de Smith que permite como entender toda la lógica de lo que nos está proponiendo, ¿no? Entonces, ahí tiene como las bases en todos los capítulos, se va dando como distintas bases que después amplían otras obras. Ahí está, genial. Yo veo acá. Así que hizo lo otro, que quizás se conozcan con él, pero bueno, en algún momento al principio, después no pudo estar por cuestiones de tiempo, de su doctorado, pero Ignacio Rojas Rubio estuvo un poco en el grupo de GIS al principio, y bueno, y ahí también para lo que decía, no me sale el nombre, me voy a fijar, el otro compañero de Chile, bueno, Enrique es el otro compañero, bueno, ahí, bueno, cuando estuvo Ignacio trajo mucho el pensamiento y también la forma de estar y de habitar el mundo mapuche, ¿no? Nos traía permanentemente, nos como problematizaba desde ahí, ¿no? Desde sus recorridos. Y en términos de lo que nos propone Perla, creo que sí, que la obra, cuando se la lee completa, al menos cuando nos pasó como grupo, fue eso, ¿no? Como pensar, es cierto, hay ciertas categorías que están de moda de alguna manera, pero que de trasfondo no nos permiten ver la lógica de cómo está funcionando espacialmente, cómo se está dando esa espacialidad, y que sí, esta obra sí nos invita como a repensar, como esa revisión crítica del pensamiento y las tradiciones geográficas, ¿no? Entonces ahí como que activa a pensar varias cosas, pero también que las trascienden. Haciendo diálogo con lo de Gonzalo, creo que también lo que surgió mucho en el grupo fue pensarnos en los espacios que habitamos y en la academia, y una traducción, si bien puede tener ciertos temas propios de lo que implica una traducción, ¿no? Cuando se cambia del propio idioma, en ese sentido las tuvimos en cuenta, pero también creemos que habilitó mucho más. Nos preguntábamos todo el tiempo, ¿por qué leemos más Harvey?
o otros autores, pero no Neil Smith, que nos da una base para múltiples discusiones, ¿no? ¿Por qué en la academia lo tenemos tan apartado? De alguna manera, algunas personas particularmente pueden recuperarlo, pueden traer algo, pero mayoritariamente no lo vemos en las formaciones, ¿no? En geografía. Entonces, nada, creemos que la traducción habilita, es un campo también de acceso a reencontrarse con esas obras. Y en eso de campo de acceso, también con respecto a los pueblos originarios, varias de las compañeras y compañeros pensaban esto, decían, bueno, ¿cómo trascendemos la academia? Porque está la discusión acá como grupo, pero ¿cómo podríamos sistematizar en otras narrativas o de otra manera, o hasta visualmente, este pensamiento que nos ayuda a ver determinados procesos y comprender cómo sucede, cómo se está dando el desarrollo desigual, el propio capitalismo? Bueno, ¿cómo podríamos hacer otras maneras de registro y de difusión de la obra? Eso también en términos de otras traducciones, nos movilizaba, ¿no? Como pensar, bueno, quedó ahí en latencia, porque nos atraviesa a todos el trabajo, la división del trabajo, bueno, también nos quedamos un poco sin tiempo de encuentro, pero estaba eso como ahí, que también implica otra manera de comprender las traducciones y habilitar posibles otras traducciones más allá en términos de otras narrativas, ¿no? Eso también nos parecía como importante. Perla. Me entró, no sé si en el análisis que ustedes estuvieron haciendo, si pudieron periodizar un poco la obra de Neil Smith. O sea, ¿cuándo aparecen ciertas preocupaciones respecto de otras? ¿Si han podido hacer ese análisis o todavía no lo han hecho? Si tiene que ver con ciertas coyunturas. La guerra de Irak, por ejemplo, me parece que fue algo importante para la obra de él. No sé si lo pensaron o quizás, bueno, es para pensar para más adelante. Por exemplo, quando Neil Smith, em geral, se colocava muito próximo aos movimentos feministas e falava muito, inclusive quando fala da produção da natureza, né, discute muito assim um feminino da natureza, uma visão feminina, né, digamos, da natureza. Mas não chegamos a, por exemplo, pensar, entende, como analisar, como focar, como pensar, na verdade, né, movimentos feministas atuais à luz, né, da obra do Neil Smith, embora ele dê esse sopro, né, para a gente, esse convite, né, para a gente pensar os movimentos feministas, mas também eu imagino que estava muito ali na época, né, nos anos 80, quando ele estava envolvido creio que com a União Socialista Internacional, alguma coisa assim. Mas eu acho que é interessante, Pérola, também por esse caminho, né? Então, um autor aquele autor, né, que nos anos 80 propôs, ou ao menos comentou questões relacionadas ao movimento feminista, se colocou, né, diante, né, do movimento feminista, que talvez esse seja um outro caminho, né, para pensar como enriquecer, como a partir da obra dele pensar uma temática absolutamente latente, né, contemporânea aqui na América Latina, não só, né, mas com todas as questões que nós temos de sociedades patriarcais, machistas, né? En ese sentido, en relación al feminismo, creo que fue importante el diálogo con su pareja, que fue Cindy Katz, que ella tiene una producción más importante en términos de género, ¿no? Y han escrito cosas juntos. Só um comentário também, né, que uma tarefa, né, que, assim, do grupo, né, e particularmente aí a Larissa, ela tem se dedicado a fazer um levantamento
de toda a produção do Smith, que acho que ela conseguiu, pelo menos, assim, identificar uns 70, 80 trabalhos, né? Então, dispersos entre artigos, livros, e quem sabe a gente possa trazer para o GIS, trazer para o grupo um pouco desses artigos. Como eu tinha falado, né, quando eu falei sobre as traduções, mesmo quando são artigos, né, originais em inglês, nas revistas americanas tem sempre essa dificuldade, né, de ter o artigo, né, tem que pagar. Mas, pelo menos, eu creio que é um grande levantamento, né, já ter esse elenco aí de obras do que vão, acho que desde 77, por aí, né, até perto de 2012, né, uma produção muito intensa, né. E esses livros que a gente, de alguma forma, pensa, né, no grupo, como grupo, não temos ainda algo mais elaborado, né? Mas, por exemplo, além, claro, né, dos que estão traduzidos para o espanhol, mas esses livros que falam, como o João disse na sua apresentação, né, João, assim, essa coisa latente aí da guerra do Iraque, do Afeganistão, os livros sobre o Império Americano, né, que são bem... Eu acredito que eles dão, né, uma outra visão, né, sobre a geografia americana e sobre como se contou, né, a geografia nos Estados Unidos, né, e o papel dela como disciplina e também como prática, né, imperial. Também acho que aí tem lacunas, né, e concordo também com o que você falou, Carla, a respeito disso, né, quer dizer, as leituras que formaram, pelo menos assim, muitas de nossas graduações, né, nas quais o Smith passou como um autor praticamente desconhecido, né, ou somente citado, falado, assim, de maneira muito superficial. Sobre o tema da globalização, desculpa, Perla, pode falar. No, que él en el 2007 estuvo en Buenos Aires y dio una conferencia crítica a la visión de la geografía cultural. Nosotros publicamos un libro, pero él nunca mandó el paper, y resulta que Rogerio, que participó en ese evento, en la organización, en algún momento cuando falleció, él había planeado publicarlo en geografía, en la Fluminense, pero nunca lo publicó. Entonces quizás podemos averiguar si sigue la intención de publicarlo, y si no, se lo damos a ustedes, y ustedes, que ya que están trabajando, creo que hay que traducirlo, está en inglés, pero pueden hacerlo The Diversion of Geography, sí. No sé, ¿se publicó o no? Ah, ¿lo publicó en geografía entonces? Ah, bueno, yo nunca lo vi, por eso. Sí. Está bien. Bueno, entonces no digo nada. Tá, ok. Gracias. Eu gostaria de complementar o que o professor Paulo falou sobre essa questão, né, das produções do Neil Smith, inclusive sobre o American Empire. Ele tem no prólogo, né, o Roosevelt's Geographer, The Prelude to Globalization, ele descreve a questão da invasão, né, do Afeganistão. E isso é tão presente agora, né, professora Pella? A gente viveu isso. Quando eu li agora, eu tive a impressão que eu estava lendo um texto de ontem, né? Então, é muito interessante essa forma como ele escreve e essa visão de vanguarda que traz essa estrutura para a gente fazer discussões que são contemporâneas, e que afetam, né? Embora seja uma questão estadunidense, está afetando o mundo, né? Nós vemos aí a situação até pela questão do povo, das mulheres, chega a ser gritante o que eles têm vivido
E o que nós, enquanto população, fazemos em relação a isso? No momento, nada, né? É isso, professora, eu só queria comentar, dar essa contribuição. Esse aspecto mesmo na obra do Smith, que é esse debate sempre com os temas atuais, né? O Don Mitchell, ele escreveu um obituário gigantesco, né? Vamos dizer assim, tentando fazer esse esforço de pegar todas as publicações que o Smith fez, tentando recontextualizá-las, né? E aí o Don Mitchell ele vai mostrando como que o Neil Smith não só leu, escreveu, mas tentou articular pessoas, né? Grupos, entidades, né? Em torno dos temas mais urgentes, né? E tentando ver tentando construir uma transformação, né? Social. Esse tema da globalização, da guerra do Iraque, do Afeganistão, enfim, ele já aparece, o tema da globalização aparece na segunda edição do Desenvolvimento Desigual, né? Mas ele é mais aprofundado, que essa segunda edição sai em 1990, né? Ele é mais aprofundado ainda em 2008, né? Quando a gente já tem uma noção, de maneira retrospectiva, do desastre que está sendo, né? Essa brincadeira perversa que os Estados Unidos promoveu, né? Mas ele publicou, como o Paulo falou, o The End Game of Globalization, né, em 2004, e a Rosana trouxe bem o American Empire, né? Que foi publicado em 2003, e tenta discutir essas questões, né? Atualíssimas, né? Então o Smith está sempre com a pena correndo atrás do tempo, né? Tentando fazer isso. Isso é bastante interessante da parte dele, né? Enquanto um acadêmico, né? Porque acho que é um desafio nosso, né? Tentar sempre estar atualizado, não só academicamente, mas com o tempo, né? Que é um desafio nosso, né? E ele tentou enfrentar esse desafio mesmo. Temos mais alguma questão, alguma pergunta? Digo um pouco pela hora. Eu não entendi, perdão. Si podemos terminar, o si hay alguna otra cuestión. No sé si habrá alguna otra pregunta o algo que haya quedado sin responder, alguna otra inquietud, algún otro alcance, y si no, vamos cerrando. Compañero de Chile, No, solo agradecer la posibilidad de participar. Muchas gracias. Bueno, entonces un poco vamos cerrando y le damos las gracias a Paulo y a su equipo de investigación en geografía radical, Carla, Rosana y Joao. Gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos para mañana a las 15:30. Va a haber un conversatorio sobre geografía y ambiente y geografía, donde probablemente quizás se puedan retomar algunas de las cuestiones planteadas hoy sobre el activismo y el pensamiento del Naismith. Y bueno, por mi parte nada más, agradecer por la participación y pedir un poco de disculpas por lo tarde que nos fue haciendo, pero creo que valió la pena. Nada, nos veríamos mañana entonces. Muchas gracias. Tchau, pessoal. Se cuidem. Nos vemos mañana. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, professora. Obrigada. Muito obrigado.
Obrigada, senhor Tchau, Pombal, tchau. senhor professor Pombal, professor Rojas. Chao, chao. Peucayal.